¿Cuál es tu nombre? Jorge. Empezamos. Entonces, ¿cuándo encontraste la caja? Hacía muchos años estábamos vaciando la casa de mi abuela con toda mi familia y encontré una caja abandonada. ¿Y sabías lo que había dentro? La verdad es que no le di importancia a la caja porque pensé que tenía fotos y recuerdos viejos. Estamos aquí porque sabemos que encontraste algo. Dinos qué es. Cuando la abrí encontré cartas, revistas, periódicos antiguos, pero todo perfectamente organizado. ¿Sobre qué tema? Sobre el polvorín. Durante años, Jorge creyó que su abuelo, Manuel, había sido simplemente un periodista local, pero dentro de aquella caja existían más de 300 páginas dedicadas a un solo tema. Fue la primera vez que sentí que no conocía a mi abuelo. Según los documentos que encontramos, Manuel Tenemaza era un periodista no muy conocido e independiente. No era famoso ni trabajaba para grandes medios. Los documentos muestran que antes del año 2002 escribía sobre temas variados, pero después de las explosiones prácticamente toda su atención se concentra en un solo tema, el polvorín. Es como que si aquella tragedia se hubiera convertido en una obsesión que solo él entendía. La tarde del 20 de noviembre de 2002 era uno de esos días acostumbrados en la ciudad, en medio de sus labores burocráticos, tranquilos y comerciantes, solo inquietos sobre la segunda vuelta electoral a celebrarse el domingo 24 de noviembre. 16 horas. Un horrible sacudón seguido de un sonido retumbante alteró las actividades cotidianas de toda la ciudad. ¿Qué creen que sintió la ciudad en ese momento? Miedo. Desesperación. ...20 de diciembre de 2002... Ha pasado un mes desde las explosiones. La ciudad intenta seguir adelante. Las calles vuelven a llenarse de gente, pero las preguntas permanecen. Cada vez que entrevisto a alguien, encuentro una historia diferente. Todas recuerdan el miedo, todas recuerdan el ruido, todas recuerdan la incertidumbre. Pero nadie parece tener todas las respuestas. Y quizás sea el verdadero problema. No lo que sabemos, sino todo lo que todavía no sabemos. Cuando terminamos de leer aquella carta entendimos algo. Estábamos iniciando una investigación y apenas comenzábamos a descubrirlo. Cuando empezamos a revisar el material encontramos muchas cosas. Todo estaba organizado por fechas. Y no era como un expediente normal. No era un expediente normal. Lo más curioso es que Manuel nunca escribía conclusiones, solo preguntas. El tipo de preguntas que cualquier periodista haría. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Por qué había tanto material explosivo? ¿Qué medidas de seguridad se tomaron? Era como si se negara a aceptar respuestas simples. Entre los documentos encontramos cosas que aparecían constantemente. Los testimonios eran fuertes de leer y no me imagino escucharlas. Los distintos testimonios eran diferentes y no me imagino el momento de aceptarlos y escucharlos. Entrevista número 14. Una mujer me cuenta que su hijo se encontraba en las habitaciones de la brigada cuando todo empezó. Entrevista número 22. Un hombre afirma que jamás había sentido una explosión tan fuerte ni el miedo venció. Todavía recuerda su sonido. El shock de presenciar la muerte de una pareja al proteger a su hijo. Entrevista número 37.
Una madre recuerda correr con sus hijos en brazos tras ser alcanzada por una granada. Lo impactante era que las emociones seguían vivas y presentes a lo largo de los años. ...15 de marzo de 2004. Mientras más investigo, más entiendo que una tragedia no termina cuando desaparece de los periódicos. Las personas siguen viviendo con las consecuencias, siguen construyendo sus hogares, siguen recordando y siguen haciéndose preguntas. Quizás por eso continúo escribiendo, porque alguien debe conservar estas historias antes de que desaparezcan. Habían pasado varios años desde la explosión, pero nuestra pregunta seguía siendo la misma. Desde mi punto de vista no buscaba fama, no publicaba libros, ni documentos, ni reportajes. ¿Y entonces por qué seguir? Encontré la respuesta en una de las tantas cajas. Lo que encontramos era algo muy personal, pero creo que fue la clave de su obsesión. Era una anotación personal. Si algún día dejo de investigar, será porque encontré todas las respuestas. Me libré de la culpa y de cómo mi trabajo me llevó a cometer el caos de ese miércoles. Solo quería, en realidad yo ni sé qué es lo que quería. Según los documentos que encontramos, Manuel escribió aproximadamente hasta el año de 2007, pero con la última carta que encontramos no sabemos a qué se refiere exactamente. Cada año aparecen nuevas notas. Nuevas entrevistas. Nuevas reflexiones. Y cada vez escribe más y más. Las últimas páginas son las más extensas. ¿Y estabas buscando alguna respuesta en específico? La verdad es que no. Por ese momento no sabíamos qué contenían esas páginas y ya no sabíamos qué más hacer. Durante semanas nos quedamos estancados y ya no sabíamos qué hacer, pero en el momento en que Jorge encuentra esta carpeta es donde realmente viene lo importante. La tomé justo en ese momento. Aún recuerdo cómo se quejaba. Eran las 2:17 am. Pero me daba miedo abrir y descubrir. Algo que muy en el fondo me daba mucho miedo asimilar. Y cuando la vimos nos dimos cuenta que era verdad. Eran reflexiones personales, para mí una confesión de muerte. Era la primera vez que Manuel hablaba de sí mismo directamente. Han pasado casi 5 años desde las explosiones y todavía sigo pensando en aquel día. Ya no sé si busco respuestas a por qué decidí cometer eso. Tal vez solo intento evitar que las preguntas desaparezcan. Solo quiero olvidar todo. El 12 de septiembre de 2007 sucede algo inesperado. Mi abuelo murió. Los paramédicos nos dijeron que mi abuelo sufrió mucho antes de morir. ¿Y cómo murió? Un accidente de tránsito, o eso es lo que nos han dicho. ¿Y tú piensas que eso es verdad? Durante muchos años no le tomé importancia. Simplemente pensé que era la verdad y fin de la historia. ¿Y ahora qué crees tú? Creo que no me he hecho la pregunta correcta. ¿Cuál? ¿Por qué confesaba ser el responsable del suceso de la brigada indirectamente? No encontramos nada de un culpable sobre este suceso. Tampoco estamos aquí para inventarlo, pero sí encontramos una cosa muy interesante. Deberían verlo ustedes mismos. La investigación se para abruptamente. Entre las páginas de la libreta encontramos cosas interesantes y una última carta que es la verdadera pregunta de este documental. Si estás leyendo esto, probablemente ya no pueda terminar con esto. Y quizás eso está bien, porque entendí algo importante. No todas las historias existen para ser resueltas. Algunas existen para ser concretas. Hacer memoria y saber cómo terminé dentro del cuarto de armamento. No fue mi culpa. No lo sé. Yo solo, perdón a todos.
En 2002, Riobamba sufrió una de las catástrofes más recordadas hasta ahora por todos sus habitantes. Creíamos que al abrir la caja encontraríamos más respuestas. No encontramos nada, solo encontrábamos más preguntas y una confesión que nos dejó helados. Han pasado años desde aquella tarde del 20 de noviembre de 2002, cuando una explosión cambió para siempre la historia de Riobamba y marcó la memoria de cientos de familias. Lo que comenzó como un día común terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó huellas profundas en la ciudad, recordándonos la tragedia de la vida y la importancia de la prevención, la responsabilidad y la seguridad. Hoy, recordar este hecho no significa quedarse atrapados en el pasado, sino honrar a quienes vivieron aquel momento y aprender de la historia para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse, porque la memoria no solo conserva recuerdos, también construye conciencia.